Buen día para cada uno de ustedes. En este día se les da cordial bienvenida a la clase de lengua y literatura de la unidad número 3. Muy importante, ¿verdad? Que cada día obtengamos nuevos aprendizajes porque eso queda para el aprendizaje queda para la vida. Como vimos anteriormente en la clase de la Hispanoamérica en el siglo XIX, ahora nos corresponde ver lo que es Hispanoamérica en el año 1900 a 1960, que si vemos es otra época, otro periodo de tiempo en el cual también se vivieron diferentes situaciones y se dieron también cambios positivos para lo que es América, ¿verdad? Positivos en cierta parte, pero también tenían ciertas desventajas. Por lo cual entonces vamos a conocer lo que se vivió en la literatura de Hispanoamérica en este periodo de tiempo. Si vemos, ¿verdad? Que Hispanoamérica de 1900 a 1960 se basa en el desarrollo de la comunicación y del Internet. Entonces ahí vemos el cambio de la era. ¿Por qué? Porque entra lo que es la tecnología en nuestros países, entra lo que es la forma de comunicación más rápida, ¿verdad? Más precisa, que es a través del Internet. Se propiciaron, ¿verdad? O se dieron los avances tecnológicos en las últimas décadas y esto hizo ver al mundo de otra manera, ¿verdad? Porque en parte miraban que había beneficios, pero también tenían ciertas desventajas, ¿verdad? Eh, entonces, también hizo ver a la diversidad del mundo. ¿Por qué? Porque a través del Internet y de la implementación del uso, ¿verdad? De lo que eran los teléfonos, las cámaras, pudimos ver las diferentes culturas en los diferentes países que existen en el mundo, sus distintas formas de gobernar, sus distintas también situaciones económicas. Entonces, todo esto fue una época de cambios para el mundo, ¿verdad? Cambios tecnológicos. ¿Por qué? Porque al haber un avance tecnológico también se va de la mano con la economía y el conocimiento también, ¿verdad? De las personas sobre las culturas de los otros países. Entonces, si nos damos cuenta, la literatura en Hispanoamérica en ese periodo de tiempo se basaba más en lo que era la vivencia de una sociedad, los problemas sociales, los problemas culturales, los problemas religiosos, económicos. Todo esto lo reflejaba la literatura en Hispanoamérica en ese periodo de tiempo. Entonces, los escritores más famosos, ¿verdad? En ese tiempo, eh, lo que escribían era lo que sí se vivía en la sociedad. Es cierto, ¿verdad? Que habían cambios positivos, pero también a la mano de estos avances tecnológicos siempre habían problemas sociales, habían ciertas clases sociales en donde siempre de verdad había clasificación en los esclavos y siempre existía el poder en cierta parte de los pobladores, ¿verdad? Que eran los que dominaban a los pueblos en América. Em, Esta época, ¿verdad? Fue de modernismo también y hubieron escritores, ¿verdad? Donde redactaban lo que era la condición posmoderna y fueron publicados en el 1979 uno de estos escritos. Se caracteriza, ¿verdad? Por el respeto a las diferencias y la aceptación del relativismo, la comunicación. Entonces es muy importante, ¿verdad? De que en esto pues también aparte de que vivían situaciones sociales, también ya había un poquito de más respeto hacia la diferencia de los pueblos. A nivel mundial hubo, ¿verdad?, un gran interés por la literatura latinoamericana. ¿Por qué? Porque los escritos de estos personajes eran de buena calidad en cuanto a la redacción, ¿verdad?
y también eran, como les decía anteriormente, los escritores se basaban en hechos reales vividos por situaciones políticas, sociales y económicas que se daban en cada uno de los pueblos, ¿verdad? Entonces, esto era de interés a nivel mundial, los escritos que se presentaban, ¿verdad? En la literatura latinoamericana eran de gran interés. En 1967 se publicó Cien años de soledad y de este colombiano Gabriel García Márquez. Este personaje obtuvo el Premio Nobel en Literatura en 1982 y creo que esta obra todos en algún momento la leímos y aún sigue siendo una gran obra a nivel mundial. Entonces, en esto se basó la literatura de Hispanoamérica, ¿verdad? En este periodo de tiempo, en algo más moderno, más creativo, pero también basado en los problemas reales que se vivían en una sociedad. Em, los autores en ese tiempo se dedicaban, como les decía yo, más que todo a la realidad. Pero actualmente, ¿verdad? Si nos damos cuenta nosotros, ahora se está cambiando la literatura, ¿verdad? Porque se enfoca en diferentes puntos de vista, ya no solo en los problemas sociales de un país o de una época, sino que en varias formas de escribir, en varias ideas también. Entonces, los problemas cotidianos de que se vivían también en ese tiempo, habían, ¿verdad? Drogadicción, prostitución, infidelidad, violencia política, que fueron los que se fueron dando ya en las últimas décadas. Y esto lo escribían, ¿verdad? Los escritores. Em, entonces, lo que es la literatura también va sufriendo cambios y adaptándose a las nuevas sociedades. Esto es lo que nos indica, ¿verdad? Entonces, es muy importante identificar a los escritores importantes en cada época y cuáles fueron las relevancias también en cada época de la literatura. Muchas gracias por su atención. Esta ha sido la clase de lo que es la literatura en Hispanoamérica.